sí, Leandro, nuevamente, oficialmente te recibo. Bueno, decía, si sos comunista, anda a vivir en Nueva York. Este joven, insolente, impertinente, pero con ideas muy claras de lo que quiere hacer en la gran ciudad del mundo. Bueno, sí, está muy bien todo, todo lo que estás diciendo. A ver, hay varias cosas importantes a destacar de esto. Una es, sí, el oponente de la Cuomo es una dinastía política, como la dijo el propio Mamdani. Es una presencia muy fuerte. Trump es de origen filodemócrata, aparte de ser de Nueva York, así que no es tan extraño tampoco que haya apoyado eso. Y a Cuomo lo apoyó muy fuerte los grandes inmobiliarias y demás. Sí, claro. De hecho, entre las cosas muy destacables de la campaña de Mamdani, aparte de la comunicación, que realmente fue excepcional y realmente se notan algunas cosas que son de esas que se estudian, que hacen época, como la campaña de Obama en su momento, pero dice esto te redefine, sí, pero incluso más novedosa, ¿no? Que te redefine muchos parámetros, tanto en lo que se dice en la jerga, lo que se dice, lo que hizo Mamdani es pisar el barro. Sí, tiene dos aspectos. Uno, si querés, de la parte de redes sociales, claro, que está excelentemente bien trabajada, y la otra, sí, de las redes sociales reales, ¿no? De la vida real. Lo que pasa es que ahí vuelvo un poquito antes a lo de... Bueno, después vuelvo a lo de Cuomo. Lo que pasa ahí en esto del pisar la calle, en esto de los voluntarios, se habla de 100.000 voluntarios, se habla de que golpearon hasta 1 millón o más de 1 millón de puertas. Claro. En realidad son redes de lo que se llama el socialismo demócrata, ¿no? Claro. O el ala socialista de los demócratas. Exacto. Que en realidad vienen trabajando, y especialmente en el área de Nueva York, desde hace más de 10 años. Digamos, Mamdani entra y articula con una organización de base que ya está instalada y que ya está creciendo, que creció muy de la mano de Bernie Sanders, de las campañas presidenciales de Bernie Sanders, y luego con Ocasio-Cortez, ¿no? Alexandria Ocasio-Cortez. Alesia, que también... Alexandria. Claro, que tiene un acrónimo. Sí, AOC. AOC, exacto. Bien, entonces eso es muy destacable. Por otro lado, volvemos a lo de Cuomo. Bueno, entre estas redes que ha logrado armar del persona a persona, que es lo más importante de todo esto, logró a partir de contribuciones pequeñas, de pequeños contribuyentes a la campaña, ¿no? Allá hay mucha financiación privada de campañas, de $80 la financiación por cada persona, logró alcanzar la misma salida de base de campaña que Cuomo, que fue, como vos decís, gobernador, hijo de gobernador y un miembro del establishment, de todo el clintonismo. Parte de la plutocracia norteamericana. Sí, pero a la vez, cuando uno lo ve en su política es como los progresistas, como lo que fue el progresismo acá, dentro de lo que era el Partido Demócrata. Sí, claro. Era el ala más progresista. Bueno, era rechazado, digo, el joven Mamdani, sí, era rechazado por los Clinton. No, digo, por supuesto. Por la familia Clinton, parte de la plutocracia estadounidense. Igual es eso, es parte del establishment, es parte del sistema. Sabemos que los demócratas y los republicanos de alguna manera conforman un sistema plutocrático, como bien decís vos. Y a esa base de campaña que te decía, los privados, y sobre todo los multimillonarios de Nueva York, que son quienes más movilizaron campañas de opinión pública contra Mamdani, que creo que esto es otra de las cosas muy características de lo que pasó, y una de las cosas más resaltables de que se haya podido superar, de que se haya podido ganar a eso, aportaron más del doble de esa cantidad en fondos privados a la campaña de Cuomo. Que se le haya ganado, primero la interna, y luego la general, por decir así, a Cuomo, que como vos decís fue como independiente después, es un hecho político muy destacable porque verdaderamente esta ala de izquierda, demócrata, socialista, por primera vez rompe, y en una de sus bases, porque Nueva York es una base demócrata de siempre, rompe en una de sus bases el esquema del establishment demócrata. Claro, entonces eso es uno de los datos más destacables. Aparte de la campaña, decíamos, del puerta a puerta, del ir con los pequeños contribuyentes, de la muy buena laburo de redes y de comunicación, lo otro es el mensaje, que esto es lo que lo ha destacado todo el mundo, pero es el mensaje, y recién lo decía aquel compañero, es un mensaje muy claro, muy específico, que habla directamente a las necesidades concretas de la población. Claro, bajar, por ejemplo, los precios de los alimentos,
propone el servicio de transporte gratis, que lo toma del modelo de Bonn y de Berlín, contaba recién Fernando Cantero. Hay varios países en Europa que trabajan con eso. Ahora mismo Brasil está estudiando, vos te acordarás del movimiento Pase Libre que surgió hace 10 años saltando los molinetes de San Pablo. Sí. Bueno, aparentemente el gobierno de Lula ya está considerando la posibilidad de extender, de extender transporte libre gratuito también en Brasil. Entonces, no solamente dice esas cosas, sino que dice básicamente cómo lo hace. Armar mercados populares, mercados estatales, que bajen los precios de los alimentos, hacer gratis el transporte público, congelar las rentas de los departamentos. De lo que equivaldría a 2/3 partes de los departamentos. Básicamente habla de las necesidades concretas de la gente concreta y dice cómo hacerlo. No es un programa de máxima, son programas reformistas clásicos que hace 20, 30, 40 años hubiéramos dicho esto es un reformista, pero ramplón. Hoy por hoy, en el contexto de Estados Unidos, suena de ultraizquierda al punto de que Trump y toda la izquierda dice es un comunista, es alguien que viene a tirar el establishment. Son políticas que practicó o plasmó en su momento en España Felipe González. Es ese tipo de socialismo. Vos ves las banderas de estos socialistas demócratas. Esta es la rosa clásica de los socialistas de toda la vida. Claro. Entonces, bueno, está eso por un lado. Willy Brandt en Alemania y Helmut Schmidt. Claro, que eso también va dejando de existir en el mundo. Pero, digamos, esa cosa centrada en lo económico, en las necesidades concretas y en soluciones concretas a las necesidades concretas, deja de lado algo en lo cual el liberalismo, por decir así, el liberalismo de izquierda, ¿no? El estilo yanqui de los liberales, el progresismo norteamericano, se había derivado y apoyado mucho en los últimos años, que tiene que ver con las políticas de identidades, ¿no? Focalizar mucho en la política de identidad de género, identidad de las determinadas minorías. Él mismo, Mamdani, encarna todas esas cosas y él mismo lo dijo: yo soy musulmán, soy joven, soy inmigrante, no, soy socialista, no me arrepiento de nada de eso. Pero en la práctica, y todo su entorno y todo lo que fue su campaña se basó mucho en esto, pero en la práctica no está haciendo política de identidad en el sentido de soy negro y defiendo los derechos de los negros, soy latino y defiendo, sino que habla de problemas económicos, de problemas concretos, vuelve a un discurso que hace rato no se veía en Estados Unidos. Exacto. Y a partir de la pluralidad, pero no la pluralidad en la diferencia, la pluralidad total, somos esto. El pueblo está armado de toda esta gente distinta. Una pluralidad a la que hacía referencia Martin Luther King, quiero decir, cuando era la lucha contra los negros, y también de alguna manera Malcolm X. Él representa un poco ese ideario también. Porque cuando los negros eran perseguidos en Estados Unidos tenían ese discurso. Hubo algo en el discurso de ayer, sobre todo basado en la inmigración, que es uno de los puntos más importantes de hoy, sobre todo de lo que está pasando a partir de la política de Trump, que lo hace muy clave y que fue parte central del ataque contra él, como nacido en el exterior, como no americano puro, como musulmán. La islamofobia de esta campaña fue alucinante, incluso lo repiten aquí a cada rato. Bueno, entonces él dice: somos todo esto, pero si querés venir a buscarnos a cada uno de nosotros, nos vas a tener que venir a buscar a todos. Y esto hace eco de lo que está pasando. Y le dijo algo más: en este momento subí el volumen y escuchanos. Estuvo muy bien. Pero a lo que voy es, replica algo de lo que estuvimos hablando las otras veces. Cuando Trump pone el aparato casi paramilitar, que secuestra gente en la calle, que muchos todavía están desaparecidos, o que son incomunicados, o que son separadas las familias y dejados los hijos solos, tienen a embarazadas presas, muere gente en cautiverio, donde no hay control, no dejan pasar ni a gente de la iglesia. Ahora el Papa está haciendo una crítica muy fuerte directamente con el gobierno norteamericano, porque no dejan entrar a hacer la misa en los lugares. Exactamente. Murieron 2 chicos el mes pasado de 7 y 8 años en cautiverio. O sea, esa cuestión, en muchas ciudades hay una defensa que parte de organización popular, por un lado, y parte de algunos alcaldes también, que es donde después Trump moviliza a la Guardia Nacional, moviliza a los marines, y dice que son terroristas, y que los demócratas están yendo hacia el radicalismo de izquierda. Bueno, pero hay que decir que a partir de este triunfo también, quiero decir, mal que le pese a Trump, sufrió duros golpes Trump, no solamente la victoria de este musulmán,
africano, nacido en Kampala, en Uganda, sino que perdió la gobernación de New Jersey, Sí. perdió la gobernación de Virginia y también perdió California. Sí, eso es realmente muy interesante y creo que lo de California es muy significativo. Te diría tanto como lo de Nueva York o más, depende cómo uno vea el tema político. Desde el tema de incorporar un nuevo discurso para los demócratas, una nueva vitalidad y una nueva perspectiva y este tema del cambio de la centralidad de los temas y el deshacerse de la vieja guardia que ya está anquilosada, en Nueva York sin duda. Pero lo de California es interesante. En Nueva Jersey y en Virginia es interesante que se ganó por muchísimo más de lo que se esperaba. Pero bueno, por ejemplo, la candidata demócrata en Virginia es ex agente de la CIA. Entonces, digo, estamos hablando de otra cosa. En California lo interesante es que hubo un referéndum. El referéndum que hizo el gobernador fue por lo siguiente. Trump está recurriendo cada vez más a métodos más autoritarios, no solamente a la militarización. Está respetando la autonomía de cada estado. Además, pero además está... a ver, hay algo, te hago un breve paréntesis, hay algo que tiene que ver con los resultados de estas elecciones, que tiene que ver con un desencanto creciente. Está en mínimo de aprobación sobre todo por los temas económicos, que son por los cuales él llega al gobierno. Hay muchísimo desencanto con el tema económico, los aranceles que puso afectaron muchísimo a la calidad de vida y el parate del gobierno, que veníamos 36 hablando, días de parate de gobierno. Ahora estamos en récord, Exacto. hace que no se le estén dando o esté en peligro en la mayoría de los casos asistencia alimentaria a 42 millones de personas, sí. Por un lado. Que tengamos 1 millón o 2 millones de agentes federales que tengan que trabajar sin cobrar sueldos, entre ellos los del tráfico aéreo, que está empezando a paralizarse en todo el país. Entonces hay mucho desencanto. 750.000 agentes federales, recordemos. Teniendo en cuenta eso, hacia el año que viene, que son las elecciones de medio término para renovar el Congreso, Trump empezó a mandar a los gobernadores republicanos que cambien el dibujo de las circunscripciones para que haya más representantes republicanos. En Texas se acaba de hacer eso y se redibujó, ahí está muy estudiado quién vota qué en cada zona. Se redibujó de manera que se iban a lograr 5 diputados más republicanos. Entonces el gobernador de California, que es uno de los que más se está oponiendo a Trump en estos puntos que venimos hablando, planteó una reforma que ayer se aprobó por más del 70% por la gente para redibujar también el mapa de California y compensar con 5 diputados demócratas. Y en su discurso no solamente le emparejó eso, sino que llamó a los gobernadores de Nueva York, de Virginia, de Illinois, a decir, todos ustedes tienen que hacer lo mismo, porque si no lo paramos a mediados del año próximo a Trump, que Trump está queriendo hacer esto en varios lados, no lo paramos más. No lo paramos más porque empieza a tomar todas las partes del gobierno. Además, tengamos en cuenta que es una federación Estados Unidos, ¿sí? Sí. Es una federación. Che, si queremos vamos al discurso de Zoran Mandani, el cierre de campaña, vamos a verlo, vamos a observarlo. Lo voy traduciendo y seguimos con más temas. Seguimos con el tema de las amenazas de Estados Unidos a Nigeria. Dale. Vamos a ver el video de Mandani. A ver. Bueno, entre otras cosas, el que va a ser alcalde a partir del 1 de enero del año 2026, dijo, hay algo especial en esta habitación esta noche. Power, ¿no? En el poder de cientos de miles de neoyorquinos unidos para reimaginar fundamentalmente lo que es positivo en la ciudad de Nueva York. Los billonarios han aportado millones de dólares a esta carrera porque dicen que representamos una amenaza existencial. Y estoy aquí para admitir algo. Ellos están en lo correcto. Somos una amenaza existencial a los billonarios que piensan que su dinero pueden comprar nuestra democracia. Somos una amenaza existencial a un statu quo roto que esconde las voces de los trabajadores debajo de las corporaciones. Y somos una amenaza existencial a una Nueva York donde un día duro de trabajo no es suficiente para ganarte un buen descanso, entre tantas otras cosas que dijo Zoran Mandani, de solo 34 años, el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York. Bueno, y cambiando de tema, porque se nos cayó el video, hay que decir, a veces ocurren estas cosas en vivo. Bueno, decía hace un minuto nomás que Estados Unidos está amenazando seriamente al gobierno de Nigeria por una supuesta persecución a los cristianos. Será rápido, feroz y dulce, llevó a esbozar
Donaldo Trump. El subsecretario de Energía de Estados Unidos, creo que fue ayer o anteayer, reconoció en un foro de empresarios y demás que Estados Unidos se liquidó prácticamente sus reservas petroleras. Es decir, obviamente sigue teniendo para extraer, pero Estados Unidos siempre tuvo una reserva que guardaba ante posibilidad de guerra, de que se interrumpieran suministros internacionales, que le permitiera mantener andando su industria ante cualquier eventualidad. Bueno, eso lo empezaron a liquidar. Están empezando a necesitar petróleo, como lo que no es casual, que vayan a Venezuela, que es la mayor reserva comprobada de petróleo del mundo, como sabemos, y no es casual que estén amenazando a Nigeria, que es el mayor productor de petróleo de África. Claro. País con 220 millones de habitantes, Nigeria. No, Nigeria es el país no solamente más poblado de África, sino que es uno de los países más poblados del mundo. Es el sexto país más poblado del mundo y es la 20ª economía del mundo. Nosotros pensamos, no tenemos mucha idea de las dimensiones de Nigeria, pero es un país importante, Nigeria. Importante, claro que es un país importante y muy frágil. Y muy densamente poblado, en un territorio no muy extenso. No, relativamente chico para la población que tiene. Te digo entre paréntesis de Venezuela que otra cosa graciosa, entre lo terrible que es, de lo obvio es graciosa. Una filtración del New York Times, también aparente filtración del New York Times en estos días, que dicen de los supuestos planes de Trump para intervenir en Venezuela, de los cuales era decapitar el gobierno, o sea, básicamente la técnica de eliminar grandes jerarcas, en particular Maduro, de lograr disidencias internas para generar caos y de tomar o directamente tomar los pozos petroleros. O sea, habían ido ahí a combatir el narcotráfico, pero el plan de los norteamericanos ahora es ocupar los pozos petroleros. ¿Pero qué pasó en la semana? ¿Dónde fue Maduro? Visitó a Putin en Moscú y se firmó un acuerdo bilateral y fue un mensaje subliminal a Estados Unidos. Es el acuerdo que habíamos hablado la otra vez, claro. y empezaron a bajar aviones rusos en Venezuela, además de que Venezuela convocó a las reservas y a las milicias nacionales. Exacto. Que son gente común que tiene un mínimo entrenamiento. Que son 2 millones de milicianos. 2 millones de milicianos. Una cosa interesante, se canceló, esto lo hablábamos la otra vez, finalmente se canceló la cumbre de la cumbre de las Américas que se iba a hacer en Santo Domingo, se terminó cancelando. Son datos importantes, esto es muy cerca de Venezuela, en el Caribe, y no viene prácticamente nadie de Europa y no va prácticamente ningún jefe de Estado de América Latina a la cumbre que se hace en Santa Marta, Colombia, también en el Caribe, de la cumbre CELAC Unión Europea. Eso de que se estén vaciando estas cosas habla de los problemas que hay en América Latina, pero habla también del riesgo que está ocurriendo en la situación del Caribe. Volviendo a... Bueno, Petro también tuvo una posición muy dura para con el gobierno de Donaldo Trump. Muy clara. El otro día vi un reportaje lo escuché 2 horas. Está afiladísimo Petro, la verdad me está afiladísimo Petro, y cuando el colega colombiano, bastante cipayo porque vivía en California, e insistía con la dictadura de Maduro, dijo, acá el problema no es Maduro, el problema se llama Donaldo Trump, dijo el presidente Gustavo Petro. Entre paréntesis, la tuvimos a María Corina Machado, la Nobel de la Paz. La Nobel de la Paz. Que está cuestionado el premio ahora, están examinando, el Comité de Noruega está examinando... No es para menos. No es para menos, ¿no? Porque llamó a invadir Venezuela. Ayer estuvo en el foro al cual está yendo Milei, en el cual también habla Trump, de foro de los grandes negocios norteamericanos, invitando a los grandes negocios americanos a invertir en Venezuela, porque cuando ella ya se hace presidenta, que ya tienen todo listo para eso, que van a privatizar absolutamente todo. Hay gas, hay petróleo, hay minerales. Estuvo regalando Venezuela abierto a cualquier empresario norteamericano. En Nigeria, lo mismo, están amenazando a Nigeria. Obviamente hay problemas, no es que no los hay. Está Boko Haram en una región de Nigeria, que es un grupo salafista de estos de la misma línea de los que puede ser Al-Qaeda o el Estado Islámico, que efectivamente tienen este tipo de cosas, pero después hay conflictos en otras partes que no son necesariamente religiosos, sino que tienen que ver más con conflictos sociales, con conflictos locales, etc. El que salió a defender a este principal productor de petróleo de África y el país más poblado de África es China, que tiene muchísima inversión en Nigeria. Así que estos son ya temas para que se empiecen a ver hasta dónde llega la posibilidad de la presión estadounidense en estos casos y hasta dónde llega la resistencia a esta presión estadounidense. Bueno, y lo último que vamos a decir, que ha muerto Richard Cheney, Dick Cheney, a la edad de 84 años, víctima de una pulmonía irreversible. Dick Cheney fue uno de los halcones del gobierno de George W. Bush hijo
entre 2001 y 2009 y ex ministro de Defensa de Bush padre entre el 89 y el 93, que se retiró, se distanció del Partido Republicano con el advenimiento de Donald Trump en su primera presidencia. Cheney en la presidencia de Bush en realidad fue el cerebro de esa presidencia, claro, también como un delegado de los grandes intereses petroleros, y es prácticamente el responsable y es quien presentó él más directamente el tema de las mentiras sobre las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Fue responsable, exacto, de la invasión de Afganistán, de la invasión de Irak. Se calculan 35 millones de muertos, directa o indirectamente, todas las políticas que él realmente dirigió a pesar de ser el vicepresidente. Y esta fase que conocemos de los últimos 25 años de la política estadounidense, como este imperio que aprovecha ese lugar único que tiene después de la caída de la Unión Soviética para extenderse militarmente sobre todos lados que sea posible, claro, sembrando caos y destrucción, particularmente en Medio Oriente. Sí. En buena medida es responsabilidad directa de este señor que murió libre a los 84 años y muy tranquilo. Sí. Es de estas cuestiones que no hay que olvidar y es parte de estos establishment que pasan de republicanos a demócratas o están con los dos, claro, a los cuales este muchacho Mamdani en principio está denunciando. Vamos a ver qué hace después. Con Obama también parecía que la cosa iba a ser iba a cambiar. Y no cambió mucho. Y quiero decir algo, que lo recordé hoy en el comienzo del programa. Cuando se produce el derribamiento de las Torres Gemelas, cuidaban más a Dick Cheney, al vicepresidente, que al propio George W. Bush, que se entera de la caída de las torres cuando estaba visitando un colegio en Miami. Sin embargo, el servicio secreto lo primero que hizo fue proteger la seguridad de Dick Cheney. Mirá qué fuerte que era. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Gracias, Leandro. Por favor. Hasta aquí la cocina internacional con nuestro maestro de la cocina internacional de alta gama, finísimo y elegante.